tanto necesita la revolución de la cultura como la cultura de la revolución. Son las ideas de una mujer que es toda pensamiento, compromiso, acción. La doctora y compañera Isabel Monal, Premio Nacional de Ciencias Sociales, con quien emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada. Esta vez desde la Biblioteca Nacional José Martí, donde eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. En el local de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se monta el taller donde nuestros creadores responden presente al llamado histórico de la patria, realizando carteles, obras teatrales, canciones y poemas impregnados del sentir revolucionario que vincula estrechamente la labor intelectual con los problemas de todo el pueblo. Mientras los combatientes están en pie de guerra en sus trincheras, nuestro pueblo, a quien Mr. Kennedy clasificó como pueblo cautivo, no ha perdido su serenidad y su buen humor en esta hora difícil de toda la humanidad. Impresionantes han sido el valor, el ardor, la disciplina y la organización mostrados por nuestro pueblo en medio de esta movilización. Y las organizaciones de masa también confeccionaron carteles combatientes que están en todos los rincones de nuestro país. Veíamos imágenes del noticiero ICAIC latinoamericano de esos días luminosos y tristes de la crisis de octubre. Ahí vamos a ver a un grupo de intelectuales importantes en nuestro país que están ahí reunidos, pie en tierra, en un momento tan decisivo, tan definitorio, no solo de la historia del país, sino de la historia de la humanidad. Y justamente con esos temas sobre la mesa presento a mi invitada de hoy. Lo decía la doctora, profesora, intelectual y una mujer además encantadora, Isabel Monal. Bienvenida, profe. ¿Qué tal? Gracias. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Yo encantado de estar en el programa de ustedes. Y suyo también, profe, ¿eh? Porque aunque sea su primera vez, esto no es de nosotros, esto es suyo también porque gente como usted nos inspira y eso yo se lo quiero decir frente a cámara. Bueno. Profe, vamos a ir un poquito atrás en el tiempo. Estábamos en el año 62, pero yo quiero ir un poquito más atrás. ¿Usted se vincula en qué momento, si tuviéramos que marcar un punto en el que usted decide incorporarse como tal a la lucha política revolucionaria? ¿Cuál sería ese momento? No, eso está muy claro. Eso fue en el año 57. Más o menos, primero se toma la decisión y después es que se puede ejecutar. Porque yo llego a la conclusión de que la línea correcta es la de Fidel Castro. Yo no estaba en Cuba, yo estaba en Estados Unidos, todavía estaba... Estudiando, ¿está usted allá? Sí, posgrado, haciendo el posgrado, etcétera. Y yo hasta ese momento había creído en soluciones políticas
y llego a la conclusión de que no, de que es lo que plantea Fidel la única solución. Por supuesto, soy muy joven y ya vengo con la idea de que en cuanto llegue a Cuba voy a tratar de buscar conexiones. Eso llevó Conexiones tiempo. porque con el movimiento 26 de Con julio el estamos 26 hablando. de julio. Sobre eso no hay la menor duda. Yo busco al 26 de julio, no ninguna otra conexión. Y lo primero en que pudimos así participar fue en venta de algunos bonos, nos daban algunos paqueticos de propaganda, repartir, buscar medicinas y ropa para que después llegara a la sierra, pero nosotros queríamos una cosa más intensa, una participación directa, y eso, bueno, se pudo lograr ya en el mismo año 57, pero ya unos meses después de mi llegada, 2 meses después o algo así. Y usted va a ir presa, profe, por esa Bueno, ahí razón, por ese sí, comprometimiento en la actividad revolucionaria. primero cayó presa, porque es que hubo un traidor en el interior de uno de los grupos, habíamos estado haciendo unos traslados de armas, de dinamita. Eso ocurrió ya en el año 58, que me cogieron. Y ahí sí, bueno, me llevaron para el buró. Y bueno, mi tío, tengo que decirlo, que era un médico muy reconocido en Cuba, cirujano, el primero que había hecho las operaciones del corazón. Entonces era muy estimado, respetado en la sociedad cubana, se enteraron, etcétera, y entonces logró que de ahí me pasara por la casa y qué sé cuánto, pero un poco el pasaporte y eso, y salir para el exilio, Estados Unidos. Donde usted insiste, cuando Hombre, usted se va al exilio, usted insiste, y es algo como de película, ¿no? Que la agarran a usted con un alijo de armas en Estados Unidos preparando para apoyar la revolución en Bueno, Cuba. porque uno de los compañeros del 26 de Pinar del Río, que conocía a mi hermana, mi hermana también la habían cogido en otro lugar haciendo otra cosa. Y entonces, claro, los compañeros que nos conocían desde Cuba, teníamos la experiencia, etcétera, nos pidieron ese traslado. Mi hermana iba en un auto, yo fui en otro. Bueno, los compañeros prepararon ese auto, etcétera. Y entonces, pues sí, me cogieron allí, nos retuvieron. Eso fue cruzando por el estado de Ohio, no lo olvidaré nunca. Y el nombre del pueblecito donde ocurrió tampoco, Hillsboro, Ohio. Y bueno, allí que el compañero que iba manejando y a mí nos metieron presos. Ya son los últimos días de diciembre. Ya está triunfar la revolución. Ya nos coge el triunfo de la revolución, varados allí. Y bueno, más o menos un interrogatorio con el FBI, pero ya había triunfado. Ya perdía sentido cualquier reprimenda. Ya había triunfado la cuestión, yo ahí lo que tenía que cuidar era dejar las cosas en cabo suelto para que ningún otro compañero fuera arrestado de los que estaban en Nueva York, y sobre todo del que nos esperaba con las armas en el estado de Texas. Y ya después, pues pudimos regresar a Cuba en enero. Mi hermana vino antes. Yo tenía todavía algunas cosas que hacer allá en Massachusetts, en la Universidad de Harvard, todavía que aproveché para dejar una serie de cosas terminadas. ¿Qué usted había estudiado ahí? Filosofía de la educación, que fue un cambio de lo que yo había ido inicialmente, porque un poco descubro, si se quiere, la teoría, descubro la teoría en realidad. ¿Y le va a coger el gusto? Le cogí el gusto y me envicié, fue un vicio, eso fue un vicio. Y entonces ahí leí a Marx por primera vez, pero no me convenció, pero me convenció de una cosa, de que la historia no podía ser solo accidentes, cosas al azar, que yo coincidía con el conjunto de pensadores, donde no estaba Marx solo, había otros también, y que decían que la historia tenía que tener una regularidad de algún tipo. Y eso sí me pareció que tenía sentido. Profe, estamos mezclando dos temas. Estamos mezclando la actividad revolucionaria, de la que comenzamos nuestra conversación, y estamos hablando de esa actividad académica de pensamiento, de desarrollo del intelecto. ¿Es algo que empieza a pasar en la revolución o tiene en nuestro país raíces
a las que podemos ir más atrás de eso, de ese intelectual comprometido con una nación, con una revolución, con una soberanía, ¿por dónde andarían sus ideas? Bueno, yo creo que en el siglo XIX nosotros encontramos ya una tradición que se va forjando y que tiene una figura culminante que es José Martí. Pero Martí a su vez tiene sus antecedentes, porque tenemos en el caso de Agramonte un intelectual y un luchador, y los luchadores por la independencia, nuestros mambises, eran hombres de la cultura. Tenemos una figura como Félix Varela, tenemos la figura de Aponte, por ejemplo, y de los movimientos independentistas de la década del 20 del siglo XIX, que crean una cierta atmósfera, dejan una serie de legados. Y entonces surge esa figura gigantesca de José Martí, que además era un genio político, porque aparte de sus aportes en la literatura, que todo el mundo le reconoce. Y entonces ahí tenemos, pienso yo, la figura máxima referencia del intelectual profundamente comprometido, que no se limita a resistir al colonialismo, sino que lucha y pone su vida al servicio y es capaz de llevar adelante una labor cultural, un aporte importante a la cultura, en la poesía, en los ensayos, etc. Y en él todo eso conforma una unidad de visión de vida, de visión del mundo, y esa es nuestra manera de ver. Y bueno, hay que decirlo, va a ir y da la vida en esa lucha. Y en el siglo XX, en esas primeras décadas del siglo XX. En esas primeras del siglo XX, nosotros tenemos esa década del 20, que es una década de referencia en Cuba y en América Latina. Y Cuba tiene en ese momento, hablo de la década del 20, dos figuras excepcionales de grandes intelectuales que a su vez son grandes revolucionarios y que le dedicaron su vida a la lucha, que son Mella y Rubén. Yo a ese marxismo de la década del 20 hasta el año 35 más o menos, 34, 35, le llamo el marxismo fundacional cubano y el marxismo fundacional latinoamericano. Y Cuba al interior de un marxismo fundacional latinoamericano, donde por supuesto la figura de referencia es Mariátegui, que es contemporáneo de Mella y de Rubén y que se tienen admiración mutua. Y todos ellos, en el caso de Cuba, que eso es muy importante tener en cuenta, tienen las luchas por la independencia muy cerca. Y como digo yo, el aliento mambí les está dando aquí en la nuca. Y es quizás por eso que ya ese marxismo cubano nace unido a una tradición nacional revolucionaria. Ahora, tengo que decirlo, algunos de mis alumnos recuerdan que yo lo decía en clase, pero aquí tengo que repetirlo. Yo me pongo a pensar a veces, hacer esta islita, así en el Caribe, un poco así tiradita, así, da en 100 años 2 genios políticos, Martí y Fidel, absolutamente increíble. Los genios políticos son dificilísimos. Es lo más raro que uno se encuentra, me parece a mí. Yo diría, en la historia me parece a mí que son rarísimos por la cantidad de circunstancias que hacen falta para que realmente lleguen a fraguar. Vamos a hacer una pausa, profe. En este punto de la conversación nos tomamos un respiro, lo dejamos ahí en caliente, nos tomamos un respiro y vamos a ir a un material sobre el Teatro Nacional. Y uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Teatro Nacional con estas dos mujeres que están hablando de esos temas? Y después del material les vamos a contar. Teatro Nacional, profe. Mi querido Teatro Nacional. Sea.
En Cuba ya tenemos Teatro Nacional. Coreógrafo quiere decir, sobre todo, andar siempre con una nueva idea entre las manos. En este caso, la idea nueva consiste en un ballet basado en la música y los bailes yoruba. Mas, ¿qué quiere decir yoruba? Yoruba soy, lloro en Yoruba Lucumí. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba, que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy, y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabalí. Atiendan, amigos, mi son que empieza así. Adivinanza de la esperanza. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Toda la sangre formando un río. La ceiba con su penacho. El padre con su muchacho. La jicotea en su carapacho. Que rompa el son caliente y que lo baile la gente. Pecho con pecho, vaso con vaso y agua con aguardiente. Yoruba, Congo, Mandinga, Carabalí. Palabras que si suenan solo pueden venir de África, que con Europa es una de nuestras dos grandes raíces. Su savia corre por todo el tronco de nuestra cultura, en la poesía, en la música, en la pintura. Profe, escuche esto. No la conocía entonces. Una noche de estreno la identifiqué activa, en permanente movimiento. Era Isabel Monal, la directora del Teatro Nacional. Conciertos, obras de teatro pasaban por aquel escenario en un edificio inconcluso, aún sin equipar. A pesar de todo, el público acudía. Llenaba la sala. ¿Cómo que? Repleta. Entonces, mientras terminaban de construir, estaban andando las funciones. ¿Cómo hacían esa locura? No se terminó porque nos nombraron a partir también de que se suponía que en tales meses se iba a terminar. Yo no sabría decir por qué razones no se terminaba, porque eso era el Ministerio de Obras Públicas, que era como se llamaba, y nosotros éramos por el Ministerio de Educación, que habíamos sido nombradas, el equipo, todo allí. ¿Cómo le dan la tarea, profe? ¿Cómo le dan la tarea de que dirija usted esa institución? Bueno, eso lo habían ya decidido. Una forma es como yo me entero y otra cosa, eso, bueno, Jari, Fidel, etcétera, no sé bien. Pero me tocan un día a la puerta del apartamento donde yo vivía y es el arquitecto, junto con otro arquitecto que era su asistente, el segundo, digamos, y me dice, ¿está en la casa de Isabel Monal? Ah, sí. Dice, la nueva directora del Teatro Nacional. Digo, no. ¿Usted se equivocó? Usted se equivocó. No, yo no tengo nada que ver con eso. Lo que pasa es que, mire, yo estoy en la dirección provincial del Movimiento 26 de Julio y me ocupo de la sección de cultura. Sección que yo creé porque eso no existía. Me habían nombrado en otra cosa y yo poco a poco hice mi magullita ahí
para crear cultura y pasarme para allá. Y entonces dice, no, si usted es Isabel Monal, usted es la directora del Teatro Nacional. Y yo dije, ¿y esto qué es? Entonces, al día siguiente, me aparecía a las oficinas de Harkun, con quien yo tenía muy buenas relaciones. Y a mí me hacía gracia, porque a mí nunca nadie me ha llamado Isabelita. Y él me decía Isabelita. Y entonces abre la puerta. Ustedes, no sé si la gente se recuerda cómo era Hark, siempre en movimiento. Y entonces abre la puerta y me ve. Se vira para Roberto, que era el jefe de despacho. Dice, Roberto, házmele un nombramiento a Isabelita, directora del Teatro Nacional. Se vira para mí y me dice, Isabelita, tengo ese elefante blanco, mira a ver lo que haces con él. Cerró la puerta y se acabó. Así, pero lo que hay es que entender que así se hace en la revolución. Así se hace. Fuimos al Teatro Nacional, vimos la construcción, hablamos con los arquitectos y los otros, todos nos daban determinada fecha. Hay que decir que no había un centavo, no había ni para pagar el salario nuestro. Cuando digo nuestro era el mío y el de los directores de departamento que en la ley aparecían como asesores, pero nosotros, porque si no, no hubiéramos funcionado, funcionamos como directores. Lo que pasa es que, bueno, había ya un equipo que venía trabajando con nosotros en el 26, donde estaba Geliel León, Ramiro Guerra, en fin, Carlos Fariña, todo eso, y entonces Fermín Borges. Entonces, era bueno, no había dinero para pagar, bueno, no hay dinero para pagar, pero había que conseguir dinero porque entonces no había presupuesto, no había nada. El calvario para conseguir ese dinero sería muy largo, no vale la pena. Y entonces ahí ya empezamos a la convocatoria. ¿Tuvieron apoyo de la intelectualidad cubana, de los Bueno, artistas? eso fue lo que fue fabuloso, porque empezamos con silla y tijera, ahí no había ni luneta ni nada, silla y tijera. Las paredes en cemento, a eso no tenía ni pintura. Un sonidista que trabajaba con obras públicas consiguió ahí unas placas y todo lo otro, pero efectivamente, como dice Graciela, aquello no tenía acústica. Un escenario sordo, dice Graciela. Sí, Graciela. Pero el pueblo iba. Además, nosotros nos movíamos como locos, pero en aquellas circunstancias, cuando se vio, ya habíamos empezado los ensayos de esto, la orquesta, lo otro, para aquí, y de pronto el teatro no se termina y hubo que tomar la decisión. O se hizo todo aquello y no se da función en ninguna parte y mandamos a la gente para su casa y le decimos no hay nada que hacer, o tomamos una decisión que era la que había que tomar. Abrimos y empezamos como sea. La sala Covarrubia, empezamos con la sala Covarrubia. No tenía ni puertas y empezamos sin puertas. Y con silla de tijera que alquilábamos. Y así se empezó. Y así fue como empezamos. Después logramos, con la ayuda de Barbarroja, que nos pasaran el lunetario que había en Ciudad Libertad. Pero lo magnífico además, es que la intelectualidad cubana nos apoyó en comenzar como fuera. Hay que meterle. Hay que entrar. Y silla, tijera, y esto, y medio sordo, y no hay como hay. Entonces no nos cruzamos de brazos, no nos dejamos nadar por esa realidad y se arrancó como se podía. Y todo aquella intelectualidad estuvo de nuestro lado. Es que el Teatro Nacional se convierte, profe, cuando uno revisa, se convierte en Pues un es que- hervidero de es que Ramiro todo Guerra lo- por un lado, Gelier por el otro. No dábamos, es decir, el nivel de creación de ideas era así increíble, porque ahí se une el hecho de todos estos intelectuales que tenían además esa creatividad, porque era gente muy creativa, que habían estado ahí añorando tener un mínimo de condiciones para hacer y no tenían. Y llega la revolución, llega el entusiasmo de la revolución, de una sociedad distinta y además, aunque sean unos kilitos, unos pesitos, unos esto, unos otros, hay para hacer algo. Y se les llama y además se les escucha. Porque como les dije, ustedes son los que saben.
Yo no le voy a decir a Ramiro Guerra cómo tiene que hacer su conjunto de danza. Ni le digo, presénteme un plan y dígame esto. Para nada. Ramiro, dame aquí cuánto necesita, ver si tenemos suficiente o no tenemos. Y para que alcance para todo el mundo, para la orquesta, para esto, para aquello, para lo otro, cada cual según sus condiciones, que el primer espectáculo Yoruba, y aquí vinieron en un momento dado los abacuá que no podían, tenían prohibido, y aquellos dirigentes, líderes abacuá tuvieron el gran valor que la historia debe recoger de enfrentarse a sus propios seguidores y poner en escena expresiones abacuá que estaba prohibida llevar a escenario. Claro, ellos fueron cuidadosos, pero Ramiro hizo aquel conjunto como quiso. Y hacíamos las reuniones de noche, allá a las 9, a las 10 de la noche. Llegábamos a una serie de acuerdos y a la mañana siguiente estábamos aplicándolo. No había que convencer a ningún funcionario. No había que convencer a nadie. Del dicho al hecho no iba un buen trecho. No, éramos nosotros los que decidimos a ver cuánto dinero nos queda, cuánto esto, cuánto aquello, cuánto lo otro, y así hicimos. Pero se creó una atmósfera que la taquillera iba y avisaba, vendí tantas entradas y vendí otras otras, pero yo iba 2 y 3 veces a la taquilla a ver cuánto vendíamos. Había un público del ballet. No era mucho, pero importante. Pero la danza moderna no. Los primeros espectáculos de danza moderna, la gente iba, pero había que escuchar los comentarios después. Y eso es danza. ¿Y eso qué cosa es? Pero arrastrándose por el piso. ¡Ay, qué danza esa más extraña! Y hubo que crear un gusto. Y eso es mérito de todos esos bailarines, de Ramiro, de Lorna Borsa. Ramiro tenía su línea estética, Lorna Borsa tenía su línea estética. Todo ese respeto. Pero teníamos también que en eso yo ya era una cosa en la que yo venía pensando, yo quería un gran movimiento aficionado. Esta mansión pertenecía a un explotador. La dejó abandonada y pasó a manos del pueblo. ¿Qué es hoy esta casa? Como muchas otras, abandonadas también, se ha convertido en una escuela para instructores de arte. En ellas, muchachos y muchachas, procedentes en su mayoría de cooperativas y granjas del pueblo, se forman como instructores de música, danza y teatro para llevar el arte a nuestros campos e incorporar a la cultura a nuestros hombres y mujeres de tierra adentro. Para los alumnos de música, la guitarra es instrumento básico. Gracias a ellos, nuestro arte surgirá del pueblo y será para el pueblo. La idea de los instructores de arte nace porque no acabábamos de lograr un movimiento de aficionados que fuera inicial, un mínimo de masividad. Gente que ya hubiera tenido un mínimo de formación sin llegar a ser profesionales y con cursillos y cursos, pues los acabamos reuniendo. Y eso fue lo que hicimos a finales de los meses del año 60. Y así es que ya que hacemos el primer festival de aficionados en el Pairé. Teatro lleno, repleto. El Pairé, que es enorme. Y tuvieron un éxito tremendo. Ancestral colorido, ritmos y repique de la fiesta yoruba llegan al Teatro Nacional.
Los presenta el musicólogo e investigador Argeliers León. Cantos y bailes de contenido litúrgico donde los tambores batá y yesa y olokun conversan con las divinidades africanas. Olofi, Dios supremo. Changó, señor de la guerra. Eleguá, dueño de los caminos. Todos reciben el ofrecimiento ritual en el toque de los cueros. Ritmo arrancado de la espesura de los bosques, oculto en la galera de un barco negrero, llega hasta el barracón de esclavos para dar vida a la música afroamericana. El primer espectáculo que dimos, que fue Yoruba, tener la oportunidad de hacer aquello. Además, con trajes, con telas que se compraban, que se hicieron, con escenografía, con diseño, con todas las de la ley. Y bueno, Argeliers, el maestro de ceremonia de todo aquello. Pero teníamos un momento que teníamos funciones de martes a domingo, porque entonces ya era teatro infantil, teatro. Nosotros estábamos montando La Ramera Respetuosa con Morín como director, que en aquel momento era el director mejor que teníamos y el de más prestigio, que había hecho una puesta en escena de Calígula con Adolfo de Luis que estremeció el Teatro de La Habana, se convirtió en una referencia. Entonces, esa Ramera Respetuosa la montó Morín. Actuó Miriam Acevedo, que era una de las mejores actrices que también había. Entonces, Sartre estaba en Cuba y fueron Fidel, Sartre y Simón de Beauvoir. Y entonces Fidel ve el teatro lleno. Dice, ay, se puso feliz al ver que el teatro estaba lleno. Él no sabía que un teatro como ese no eran las salitas ya, se llenaba por una obra de teatro. Y entonces eso lo estimuló, lo alegró. Entonces, bueno, cuando termina, vamos atrás a saludar, vamos allá atrás, no sé qué, está Morín, está Miriam Acevedo, están los otros. Entonces conversando ya con Fidel, Simón de Beauvoir, Sartre. Y entonces Fidel le dice a Sartre, he descubierto un arma revolucionaria. Si se acuerdan de lo que es La Ramera Respetuosa, pueden entender. Yo no recuerdo exactamente las palabras de Sartre, pero más o menos la idea, el espíritu era, yo como le entrego esa arma con mucho gusto, o qué gusto me da de darle esa arma, algo así fue. Y bueno, eso fue un estímulo para el teatro. Piensa que tú eres un artista, que eres un creador, que tienes toda esa idea, que sabes que tienes una creatividad, que sabes todo lo que puedes dar, todo lo que puedes hacer y de pronto no puedes porque las condiciones, porque nadie estimula, porque no hay apoyo. Y de pronto esas puertas se abren y hay público. Y no es que hubiera mucho dinero ni muchos medios, pero había algo. Y hay un grupo de revolucionarios echando pie en tierra para que todo aquello camine, dando, además feliz todo el mundo de poder hacer algo. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, la realidad. Yo nunca me planteé que el trabajo que estábamos haciendo con folclore y hasta con las puestas de Ramiro iba a tener una influencia para ir contra el racismo. La verdad que lo que queríamos es que el cubano reconociera que eso era parte de su cultura, que eso era parte de él mismo, que lo llevaba en su interior. Y que no era una cosa marginal que no tenía que ver con él. Esa era la idea fundamental. Pero de hecho se convirtió también, y eso fue fabuloso, en un arma contra el racismo. Había una atmósfera general que era la que defendíamos. ¿Y qué es la que vamos a ver en este fragmento de un documental que vamos a poner? Historia de un ballet se llama, donde vamos a ver a Lázaro Ross cantando ahí, muy jovencito, como parte de todo eso que usted nos está contando, la voz profe. de Lázaro Ross, así, increíble. Pues que cante entonces Lázaro Ross. Patios andaluces. Esta fue la residencia de un gran señor. Hoy aquí viven 50 familias. Se toca a Ochún y los güiros sustituyen a los tambores. Ochún, que busca sin descanso el placer del amor, es una doméstica que ha de vestir de blanco durante un año, porque es novicia del culto yoruba.
La tradición dice que cuando Orún, el sol, se sumerge en el poniente, el Güemirere debe cesar. Pero si la tradición no se quebrara de tarde en tarde, un estibador no podría bailar en honor de Changó. También es buena la noche para los que estudian los Güemirere minuciosamente. Haremos más nuestro lo que hay de África en estos patios. Le daremos el baile y la música de los dioses al hombre, al público, al pueblo. He aquí la materia prima de la idea, de la forma, del movimiento, del ritmo, de la estructura del nuevo ballet. Fuimos a ellos, a los anónimos artistas del pueblo, y ahora los traemos aquí para que bailarines profesionales de danza moderna aprendan de su arte. Profe, yo quiero que terminemos casi que como empezamos. Y es hablando del diablo, ¿no? Y eso del diablo usted sabe de lo que yo estoy... y cómo nos puede ser útil ese Carlos Marx en este mundo, donde además hay como un, para decirlo con los términos de Fernando Martínez Heredia, como un corrimiento, pero no hacia el rojo, sino hacia las derechas más casi fascistas. En un mundo así, en un mundo que está complejo, que tiene problemas casi de vida o muerte, ¿ya no nos puede ser útil ese diablo o todavía tiene cosas que decirnos? Me encanta que me hayas planteado esa pregunta para poder entrar a hablar del diablo entre comillas, que fue Carlos Marx y de algunos de los grandes marxistas que ha habido en el mundo, no todos los grandes marxistas, pero de algunos por lo menos de los que yo más admiro. Primero aclarar que eso es una labor conjunta de Marx y Engels. Claro, el gran genio teórico político era Marx, eso lo reconocí. Y bueno, están después, por supuesto, Lenin, que para América Latina y los países del tercer mundo, o de lo que antes se llamó el tercer mundo, es muy importante, pero con Lenin no solo es que esté la teoría del imperialismo, sin la cual el marxismo a dónde va a ir a parar hoy, porque está claro, eso lo ve muchísima gente hoy en el mundo, de que el capitalismo tal y como está no resiste, el imperialismo que les ha permitido sobrevivir ya va teniendo menos posibilidades de sobrevivir porque los pueblos cada vez más despiertan. Ahora, ¿cómo interpretar ese mundo hoy sin el marxismo y sin Lenin? Es decir, sin la teoría del imperialismo, no tal y como la desarrolla Lenin, porque ya han pasado 100 años y más, y entonces ya está claro, los marxistas han venido trabajando en un desarrollo de la teoría del imperialismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si uno es marxista, para uno estaba claro que la caída de todo ese sistema que existía iba a ocurrir y que ese proceso iba a ser doloroso, terrible,
lleno de sufrimiento. Y es lo que estamos viendo. Lo único es que una cosa es que uno teóricamente diga, eso va a ocurrir, está en la lógica, está en la historia, nos enseñó eso, está en la lógica del sistema, está en la lógica de los acontecimientos, y otras empezarlo a ver, porque estamos nada más que en los inicios. Entonces, los que tienen mucho que perder en esto se hacen cada vez más agresivos y están dispuestos a cualquier cosa, a todo de lo que puedan ser capaces. Lo que lo que se está haciendo hoy con los palestinos es un genocidio, el segundo genocidio. Lo siguieron matando por décadas, pero hubo un genocidio en el 48 y ahora ese genocidio se potencia. Y entonces ¿cómo es posible que eso no se pueda ni siquiera parar? Entonces no hay que perderse, porque Israel llena una función, es un peón del imperialismo en la región, llenando determinadas funciones. No es por amor a ese pueblo que sufrió el Holocausto, ni mucho menos, es porque es un peón y ellos que llenan la función de peón, hay que decirle con crece. Y entonces hay que recordar también la famosa frase de Rosa Luxemburgo, que la propia Rosa señala el origen de esa frase que a ella se le ocurre, pero que se alimenta de unas frases de Engels. ¿Cuál es la frase? No me ha dicho todavía la frase. Bueno, la frase es socialismo o barbarie, que ustedes, por supuesto, conocen. Y estamos en un momento de socialismo o barbarie. En América Latina estamos teniendo movimientos progresistas, casi no hay cambios estructurales. Por eso es que cuando la derecha regresa, se ha creado una especie de mecanismo perverso. No tengo otra palabra. Ganan las elecciones. Movimientos más o menos progresistas, cada vez menos radicales. Yo pensé que se iban a radicalizar y ha ocurrido lo contrario. Y entonces se queda ahí, viene otro gobierno de derecha y alguno que va más a la derecha, de extrema derecha, casi fascista, como ha ocurrido en Brasil, y todo se va al diablo. Y viene Argentina y ya le tenemos un gobierno progresista tan avanzado como el de Cristina, y entonces todo eso se hace agua porque ya de entrada hay tendencias más moderadas y después ahora en una derecha terrible que lo liquida todo. Entonces el proceso no es exactamente igual, porque Fidel lo dijo en una frase muy buena, ningún proceso será exactamente igual que el otro, pero hay similitudes, etcétera. Miren Venezuela, todo lo que ha tenido que sufrir para que la derecha ahora, el Comando Sur, tranquilamente. Biden es un presidente guerrerista, cuando estaba en el Senado lo era, pero es la doctrina moderna que nunca ha dejado de estar presente, es que es la que necesitan, Entonces, la Revolución Cubana es una referencia. Yo lo digo, estamos teniendo dificultades tremendas. Uno no puede dejar de mencionar eso, porque si no, no se hace creíble nada de lo que uno diga. Uno como revolucionario sufre. Ahora el mundo está en una situación que la referencia de Cuba es fundamental. Cuba sigue siendo una referencia que ilumina con todos y nuestras dificultades y todos nuestros errores. Yo no quiero lucir diciendo algo que quizás algunos piensen que va muy lejos, pero lo tengo que decir con toda honestidad, porque yo tengo que ser honesta, no puedo ser de otra manera. El mundo de hoy, en la situación que está, necesita la referencia de Cuba. Nosotros tenemos un deber con el devenir social
es histórico. Porque el que Cuba resista, el que esas islas siga existiendo, el que Estados Unidos no nos haya podido derrotar. Si Estados Unidos nos derrotara, cosa que yo estoy segura que no va a ocurrir, Fidel lo alertó muy claro, Cuba deja de existir como tal, perdemos la independencia. Perdemos la independencia, no se van a ir ya de aquí. Se tragan al país, nos convertimos en el estado número no sé cuál, o peor. O peor. O peor. Bueno, mire el Estado Libre Asociado lo que es, una colonia. Recordemos a Donald Trump tirando papel sanitario como un acto entonces, para ese Estado Libre Asociado. Ahora, sí, es cierto que hay un camino y ya se vislumbra, ya está el inicio de un mundo multipolar. Pero yo les recuerdo a todo el mundo que un mundo multipolar dio 2 guerras mundiales. No basta solo con que el mundo sea multipolar. Ese mundo, además de ser multipolar, tiene que tener otras condiciones que no conduzcan a que esos polos terminen en guerra. Y con ellos nos arrastren a todo el mundo. A todos los hay que pensar, hay que aprender de la historia. Claro que no es igual, justamente porque no es igual. Sí, es cierto que ese mundo que se inicia y que ya se ve la multipolaridad, conviene a los movimientos de liberación antiimperialistas. Pero habrá que luchar por él, no se va a dar. Pero eso no es algo que uno que nos van a regalar. No eso lo digo y lo repito una vez más. La resistencia no es suficiente. Usted tiene que resistir y usted tiene que luchar. Y fue luchando, y fueron los intelectuales que lucharon junto con el pueblo de Cuba los que hacen esos cambios. Es el pueblo luchando, lucha todo el mundo y el intelectual como parte de ese pueblo. Y si nosotros nos limitamos a los análisis geopolíticos, estamos equivocados. Los análisis geopolíticos son fundamentales hoy, cada vez más importantes, pero usted no puede abandonar la interpretación de Marx del devenir histórico. Y está la emancipación, no podemos renunciar a la emancipación. La geopolítica es clave para entender los movimientos del mundo, porque además las revoluciones, los cambios, las decisiones se tienen que tomar con el ajedrez de la geopolítica. Eso está más que claro. La multipolaridad nos favorece, pero nosotros tenemos que luchar por algo que vaya más allá, y es el multilateralismo. Que sean pequeños, grandes, fuertes, lo que sea, que todos pesemos a la hora de las decisiones igual. Que nos afectan a todos. Que nos afectan a todos. Y eso forma parte también de la emancipación. La emancipación no es solo una cuestión interna de un país, sino es también del globo. Patria es humanidad, profe. Exacto, eso es una de las frases de Martí. Ya lo dijo. Nosotros la tuvimos siempre en la revista Marx Ahora, fue el cerco de la revista Marx Ahora. Patria es humanidad. Y así yo quiero que terminemos. Y con así, esa idea. Y esa es la luz de Cuba. Esa es la idea. Patria es humanidad. Yo le quiero agradecer nuevamente Gracias. que usted haya estado con nosotros. A esta mujer inmensa está dedicada a la Feria del Libro de La Habana. No tenemos que explicar por qué, a pesar de que hace falta decir que tiene montones de libros. Cuando uno la busca en internet, hay como más de 700, 800 veces en las que aparecen artículos de Isabel. Yo sé que ella no, internet no le hace mucho, pero es también una referencia en ese mundo. Usted Sí, también no, es yo una no la referencia. niego. Lo que pasa es que la tecnología y yo no nos entendemos. Bueno, pero nos entendemos en el campo de las ideas, que es donde hay que entender. Mucha salud para usted, profe. Gracias por Y sepa todo. que la pupila es su casa. Gracias, yo sé que me siento en ella. Me alegro. Gracias. Nosotros Lo nos mismo a vemos. ustedes también siempre. Nosotros nos vemos la semana que viene. Recuerdo lo que dije, lo que significaba la cultura. Cuando había los criterios de que esto cuesta tanto, este edificio, esto es improductivo, como si lo único productivo es aquello que produjera cemento, acero, cosas materiales. Hay una metodología socialista que jamás me he podido resignar a ella. Una metodología en virtud de lo cual un calzoncillo vale más que un trasplante del corazón. Porque incluso el calzoncillo se pesa o se mide o se cuenta y dice vale 80 centavos, 2 pesos, 3. El trasplante del corazón no se mide, no se cuenta, no incrementa la riqueza del país,
Pues la cultura tampoco aparece creando bienes materiales, a no ser que imprime un disco. A no ser que imprime un disco o un libro. Pero ni la salud, ni la educación, ni la cultura, nada de eso lo cuenta la teoría. Claro que nosotros vamos a empezar a contar el trabajo de 600.000 ciudadanos dedicados a la salud y la educación, o más de 600.000. No cuenta, no aporta nada al Producto Bruto. Los capitalistas sí cuentan. Todo eso están contando. Pero se creó dentro del socialismo la tendencia a ver nada más que aquellas cuestiones que producían bienes materiales, incrementaban. Bien puede el país de un año para otro no incrementar los bienes materiales en nada, ni en un gramo. Y si duplica, si triplica la calidad de los servicios culturales, eso incrementa la satisfacción, la felicidad, el nivel de vida. Y entonces tenemos que aplicar el principio en la cultura. Soluciones nuevas a problemas viejos. Y soluciones nuevas, puedo añadir, a problemas nuevos. Problemas nuevos. No son los mismos problemas del 61, hay problemas nuevos y hay problemas viejos. Y tenemos que aplicar ese principio de rectificación, de buscar soluciones nuevas a los viejos y a los nuevos. Además, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser abanderados de la libertad. Pues esas fueron siempre nuestras banderas. Abanderados de la verdad. Porque esa fue siempre nuestro principio, nuestra lucha. Yo creo que tenemos que ser valientes y marchar incluso por caminos nuevos. Alguien dijo, podemos equivocarnos, podemos decir, sí podemos equivocarnos en algunas cosas, por aquí puede haber de todo. Yo me acuerdo que cuando planteé esta cuestión de buscar el máximo espíritu crítico, decíamos, es preferible los inconvenientes de los errores que se produzcan a los inconvenientes de una situación de ausencia de crítica. Y podría decir, es conveniente, preferible los errores de tener mucha libertad a los errores o a los inconvenientes de no tener ninguna libertad. Con un poco de amor sobrevivo pecado, castigo. Con un poco de amor yo me salvo, solo un poco de amor y soy algo. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Con un poco de amor me levanto a mi diario de sed y de espanto. Con un poco de amor yo progreso, canto himnos, me odian, voy preso. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba. Con un poco de amor pues te quita mi piel y el cincel de mis huesos fue un poco de amor. Con un poco de amor soy yo mismo, soy tú, soy aquel. Con un poco de amor debes de continuar a pesar de que sumo 1000 pocos de amor. Con un poco de amor trabajando por un poco más. Con un poco de amor sobrevivo pecado, castigo. Con un poco de amor yo me salvo, solo un poco de amor y soy algo. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba, que gastaba y siempre quedaba, que gastaba